En 2018, dado que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca está interesado en la puesta en valor del edificio de la usina inglesa, tuvimos desde Ferrowhite la posibilidad de hacer un recorrido y un relevamiento de las maquinarias y elementos que quedaban allí. Todos le seguimos diciendo la usina inglesa, la usina del Ferrocarril Sud, pero en realidad cumplió esa función durante unos pocos años. Fue inaugurada en 1908 por el Ferrocarril Sud en el puerto de Ingeniero White, junto a los muelles, los elevadores y la playa de maniobra ferroviaria, una infraestructura montada para la exportación de cereal y para ofrecer además servicios auxiliares como almacenamiento, carga, dragado, remolque e incluso la producción de electricidad. Así, el puerto de Ingeniero White constituyó un enclave de la segunda revolución industrial inglesa y se integró al sistema de división internacional del trabajo, formando parte de un entramado de inversiones que, aunque no generaron un desarrollo industrial a nivel local, confirieron sin embargo un carácter moderno a la ciudad y al puerto. Fue usina, pero solo durante 24 años. En 1932, cuando se inauguró la nueva usina Ingeniero White, el Castillo y el elevador central, en el edificio de la usina inglesa siguieron funcionando dos talleres, la división eléctrica y mecánica muelles, a cargo de muelles, guinches, elevadores, dragas, remolcadores y chatas del plantel marítimo. Con la nacionalización entre 1946 y 1956, los elevadores y los muelles pasaron a manos del Ministerio de Obras Públicas, mientras que esos dos talleres que funcionaban en la usina quedaron en manos del ferrocarril de la línea General Roca hasta su cierre definitivo en 1993. Parte de sus instalaciones fueron subastadas y el edificio quedó sin uso y abandonado. Durante ese recorrido que hicimos hace un par de años, encontramos en varias de las máquinas nombres de ciudades, fechas, marcas y otras inscripciones, pero trazadas con pinturas sobre carteles de chapa, impresas en papeles pegados en las paredes o garrapateadas con lápiz negro o virome sobre los azulejos de una pilastra. ¿Qué nos cuentan todas esas palabras que, aunque fueron escritas en diferentes momentos entre 1890 y 1990, resuenan aún a nuestra vista? Frente a una cierta imagen cristalizada del paisaje portuario que tiende muchas veces a concentrarse únicamente en los aspectos edilicios, ¿qué de todo esto constituye concretamente el patrimonio con el que desde Ferrowhite, desde el museo, nos interesa trabajar? Las primeras letras de hierro las encontramos en el exterior, frente a la puerta de entrada, en un diablo grande que servía para enderezar rieles. No se trata de una pieza original, sino que la herramienta está montada sobre una bancada de torno en la que se lee Fairbairn Kennedy and Naylor Leeds. Esta bancada probablemente sea una de las piezas más antiguas del taller. En algún momento el torno original quedó en desuso y la bancada fue reutilizada en una especie de operación Frankenstein. En el inventario, en una nota agregada en 1939, aparece ya modificado y registrado como Diablo. Dentro de la herrería, en una de las fraguas, se puede ver el número 12.072 y el número 1705 trazado con pintura blanca sobre la marca Aldley and Onions, Birmingham, England. A un costado en el suelo yace este molde de estampa con su soporte de hierro fundido, con diferentes agujeros rectangulares, redondos y cuadrados de varios tamaños. Sin embargo, en esta pieza, que según los catálogos es de la misma marca, aparece sin embargo la sigla de la empresa comitente, Ferrocarril Sud, la dueña de casa. Esta fábrica especializada en equipamiento de herrería y fundición era la más importante del rubro. Tener una Aldley and Onions era como tener un Cadillac estacionado en el garage. Dentro del taller de mecánica, tumbada en el suelo, hay una enorme máquina para agujerear en la que puede leerse BBNO 1891, Bahía Blanca Noroeste. Y debajo de una manija que evidentemente fue agregada con posterioridad a alguna reforma, Berry & Sons, Salisbury, England. Esta firma proveía tornos, agujereadoras, máquinas para cortar y plegar metal, para enderezar o doblar rieles. La chapa con el número de inventario 12.134 nos permite saber
que esta máquina había sido instalada en el incipiente puerto Galván en el año 1900 por la empresa Bahía Blanca Noroeste, Bahía Blanca North Western Railway, que estaba en manos inglesas. Es decir, 4 años antes de que pasara a manos del Buenos Aires al Pacífico. Y que desde allí, cuando ya todo eso estaba en manos del Ferrocarril Sud, fue traído al taller mecánica, a la usina, en 1939 como un objeto inútil. Al momento del inventario en la década del 30, aparece valuada en 0. Arriba, en la oficina del capataz, está el corazón de la transmisión, un motor trifásico en cuyo borde puede leerse English Electric. Cuando se encendía ese motor, que estaba conectado a un eje transmisor de 25 metros de largo, se ponían en funcionamiento otros 5 motores más pequeños en combinación, y así, al encender uno, mediante transmisiones de correas, se ponían en marcha todas las máquinas herramientas del taller. Ahora bien, la casa matriz de esa marca se fundó en el año 1918 y tal como el libro de inventario nos lo demuestra, este motor y todo este sistema de transmisión no data del momento de la inauguración de la usina, sino que fueron instalados a fines de la década del 20. Un poco más atrás hay un compresor de aire en cuyo frente se lee Rivel & Co. Ipswich, que fue traído de Puerto Galván y acondicionado en el taller en 1939. En la otra nave del edificio donde funcionó el departamento eléctrico, domina desde lo alto un puente grúa, pero en este caso la inscripción solo es visible cuando uno trepa por la escalera caracol metálica, Ferrocarril Sud. Gracias al inventario de 1931 podemos saber la marca, Musker, de Liverpool, fabricado e instalado en 1907, con una capacidad de 20 toneladas y desplazamiento de 52 pies. En cuanto al sistema de generación eléctrica de la usina, lo que quedan son motores generadores en los que se lee BTH, Motor Generators, instalados, según el inventario, en 1907. British Thomson Houston, una empresa que, aunque era subsidiaria de la General Electric Company de Estados Unidos, emplazó su enorme fábrica en la ciudad de Rugby en el 1900. A fines de la década del 20, quedó en manos exclusivamente inglesas y se amalgamó con la Metropolitan Vickers. Este nombre, Metropolitan Vickers, es precisamente el que puede leerse en una de las 2 chapas ubicadas en lo que queda de un enorme transformador eléctrico que, de acuerdo a los datos del inventario, fue instalado en diciembre de 1925 en el área de la subusina. De esta marca eran también los tableros, el transformador central de la subusina, el Rotary Converter, el panel de control de funcionamiento interno del taller y el que se utilizaba para controlar la provisión de electricidad a los puertos de Ingeniero White y Galván con sus respectivos muelles y elevadores y al galpón de locomotoras de Ingeniero White. Pero no son solamente de hierro las inscripciones que encontramos. Hay también letras trazadas con tinta, con pintura, con lápiz. De la época del Ferrocarril Sud, es decir, de la década del 40, queda aún pegada en la pared una circular con un llamado a concurso de ideas, proyectos, sugestiones e inventos, una propuesta por parte de la empresa para que los trabajadores presenten sus propias soluciones para economizar recursos y optimizar el trabajo dentro del taller. Pintado en blanco, dentro de un tinglado en el ángulo sudoeste del taller mecánico, hay un cartel de chapa que dice «Arroje la basura aquí». En ese rincón funcionó durante muchísimos años y hasta el final el comedor y espacio de reunión del personal. Otro enorme cartel sobre pizarra negra reza «Contribuya a mantener el orden y la limpieza en las instalaciones». Un volante impreso en papel y pegado en una pared dice «Detenga la máquina para engrasarla, limpiarla, repararla y ajustarla». Un enigmático «Conéctese a esta realidad». Una hoja de taco de almanaque, martes 13, y a su lado un minúsculo papel que dice «Quien vive de esperanzas morirá de hambre, Franklin». El calco, con las chicas de cuerpos voluptuosos sobre el extinguidor de fuego, y en el suelo hasta una boleta de luz sin pagar. Los nombres de las fábricas, de las marcas, de las empresas, tienen la contundencia del metal,
la sonoridad del anuncio, la potencia del eslogan publicitario. En cambio, esas exhortaciones reponen un sujeto verbal que no somos nosotros. Ellos, los que trabajaban ahí adentro, eran los que tenían que ingeniárselas, mantener el orden y la limpieza, cuidar las máquinas y las herramientas, no hacerse demasiadas ilusiones y mantener el fuego a raya. Ellos sabían quiénes eran los que aparecían nombrados en esa agenda telefónica escrita con lápiz y virome sobre una pilastra azulejada, Daney, Gournot, y quiénes iban a responder si llamaban al sindicato, a la Unión Ferroviaria o a la prefectura. Las letras de hierro les recordaban a ellos y nos recuerdan a nosotros que todas las grandes ciudades industriales inglesas de fines del siglo XIX y principios del XX están materialmente dentro del taller en este rincón del mundo. Leeds, Birmingham, Leicester, Ipswich, Rugby, Liverpool, Manchester. Toda Gran Bretaña se había convertido en esos años en una enorme fábrica, en un inmenso taller mecánico, y aunque las empresas ferroviarias tenían sus propios talleres para fabricar locomotoras y vagones, todos los demás insumos provenían de otras fábricas, no específicamente ferroviarias, que vendían sus productos a empresas que operaban en todo el mundo y que cuando ya algo no servía o quedaba superado, se reemplazaba, se descartaba o reutilizaba en base a un criterio basado fundamentalmente en la flexibilidad. Las letras de hierro eran la evidencia de un poder, de la pertenencia indiscutible a un orden inapelable que parecía estar por encima de los límites del taller, de la ciudad, del país incluso, un orden que se pretendía inexpugnable en la solidez del metal con que se expresa. También para nosotros, que miramos desde afuera, todos en principio, sentimos que esos nombres cargados de prestigio, de lugares comunes, Ferrocarril Sur, Bahía Blanca Noroeste, son también nuestra historia. En cambio, paradójicamente, aunque se refieren a un tiempo más reciente, esos papeles, esas chapas, esos azulejos parecieran no existir, no tener nada que decirnos. O, como en el caso de los números de lote de remate de los años 90, nos ponen frente a una realidad traumática que quisiéramos no recordar. Y sin embargo, a quienes comían en ese comedor, a quienes usaban esas máquinas, a algunos de los que aparecen en esa agenda, nosotros, en Ferrowhite Museo Taller, los hemos entrevistado muchas veces durante estos años. Y ellos nos han contado cómo y para qué se utilizaban esas máquinas, cómo era la relación entre los compañeros, cuáles fueron los trabajos que se siguieron haciendo hasta el final, fabricación de balanzas, extinguidores, protectores para los vagones que transportaban automóviles, y cómo fue el proceso de cierre del taller. También nos contaron cómo preparaban té de palo santo con la viruta de la madera con la que se hacían los cojinetes para los ejes de las hélices. Cómo una de las correas de la transmisión mató a Jorge Giovis el 13 de agosto de 1970 cuando cambiaba una lámpara en el taller de mecánica. Y cómo los jóvenes operarios, los días viernes al mediodía, previendo la salida del fin de semana, pulían cuidadosamente las yemas de sus dedos con las piedras de afilar. Al leer todas esas letras, las de metal, las de tinta o pintura, y al prestar oído a esas voces, cobra sentido el material documental y fotográfico de nuestro archivo. Las fichas de personal con sus apellidos, la pormenorizada descripción de las tareas que cada uno de ellos realizaba, y las fotografías de grupos de trabajadores en el recinto de los talleres, con sus máquinas o reunidos en algún festejo. Y con algún evento, como fue de Fierro, con la participación de Raúl Foresi, que fue el último jefe del taller mecánico, fue el propio museo el que se encargó de generar el espacio y los encuentros para que la memoria se reactive. La usina del Ferrocarril Sur constituye un elemento emblemático del paisaje que remite a una imagen mítica del puerto y parece haber quedado ligada a ese nombre destino, cuando en realidad cumplió esa función solo durante 20 años. La nacionalización de ese edificio en 1948 y su adscripción a Ferrocarriles Argentinos permitió el mantenimiento y funcionamiento de esas instalaciones hasta 1993. A partir de ese momento, y a pesar de los esfuerzos realizados por algunos sectores para su preservación, la usina fue desmantelada.
Ahora se prevé la puesta en valor del edificio y su refuncionalización. Por eso, para conjurar el riesgo de una mistificación que borre por completo las vicisitudes de su historia, es fundamental el rol de un museo como Ferro White en la preservación tanto de los documentos, planos y objetos de la usina como de la memoria de quienes trabajaron allí, para que ese nuevo uso, esa nueva función, no quede desvinculada de su pasado y para que el edificio no se convierta en una rémora, en una momia, sino que se transforme nuevamente en una fuente de energía tal como fue en su origen. Por ahí, si pagamos esa boleta de luz y ponemos las cuentas al día, lo logramos.